la inteligencia artificial le quita el trabajo a la gente. Estos son muchos de los enunciados polémicos que hay actualmente difundiéndose en opiniones, artículos y posturas en Internet que pretenden generar un pánico generalizado con respecto a la inteligencia artificial. Es muy importante verlo con cabeza fría y realmente entender la herramienta, porque cuando se entiende la herramienta se ven las limitaciones que ésta tiene y no necesariamente es que le va a quitar el trabajo a la gente. Pero en este video sí vamos a ver qué está amenazado, qué es lo que no desaparece y qué es lo que podemos hacer, cuáles son esas habilidades que necesitamos en el futuro para los futuros empleos y para la futura demanda del mercado. Así que quédense hasta el final del video porque ahí está lo más valioso. En este video te voy a contar cómo el trabajo cambió, cómo ha cambiado los últimos años desde que apareció la inteligencia artificial. Lo vamos a ver sin el hype, sin el humo, con datos reales, con estudios reales de cómo se está utilizando en este momento la inteligencia artificial y cómo se predice el uso de la inteligencia artificial en los próximos años. La inteligencia artificial realmente no quita el trabajo, lo que sí quita el trabajo es la poca capacidad de adaptación que tengamos a la inteligencia artificial. Realmente lo quita quien sepa utilizar mejor la inteligencia artificial y todas las habilidades y herramientas que nos hacen humanos. Así que en el video les voy a contar exactamente lo que está pasando. En esta primera parte les voy a contar lo que desaparece o lo que hay de tendencia a desaparecer. De los patrones que se ponen en riesgo son los trabajos que tienen repetición, que son predecibles o que son administrativos. Estos trabajos que en el día a día tienen como objetivo repetir una y otra vez la misma tarea porque son necesarias para construir algo más grande, como por ejemplo las tareas de archivo, las tareas de catalogación digital. Esas tareas que desde el inicio tienen un bucle repetitivo, son tareas que son altamente sensibles a la desaparición por inteligencia artificial. Lo segundo es lo predecible y esta es muy importante entender cuáles son esos trabajos predecibles, ya que la inteligencia artificial dentro de sí misma y como está creada, opera bajo probabilidades. Entonces todos los trabajos que tienen en su lógica de lo predecible esta cualidad van a tender a desaparecer. Y por otro lado, trabajos administrativos. Los trabajos administrativos que tienen muy poco componente creativo, muy poco componente estratégico, muy poco componente analítico, son trabajos que van a tender a desaparecer. Y aquí unos datos importantes, lo que se está empezando a ver ya en este momento, en el 2026, cuando estoy grabando este video. Y es que los empleados de correo se redujeron en un 40%, los cajeros de banco en un 35% y la captura de datos en un 34%. Sin embargo, esto no está directamente relacionado con la implementación de inteligencia artificial. También tenemos entre las mayores caídas secretarías administrativas, contabilidad y nómina, diseño gráfico y caja y taquilla. Estos datos son del Foro Económico Mundial del año pasado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no tienen una relación directa. Por eso vamos a ver más a detalle las áreas en las cuales se predice que la inteligencia artificial va a tener mayor impacto en los próximos años. Esto les permitirá a las personas que están empezando a estudiar una carrera o están proyectando su futuro profesional en un área de conocimiento, entender cómo va a ser el juego y cuáles son esas habilidades que voy a tener que implementar o aprender. Y acá hay un dato muy importante también del Foro Económico del mismo estudio del año pasado, y es que aunque el rol que tengamos actualmente en las instituciones, organizaciones o lo que cumplamos como oficio o trabajo sea muy importante y realmente no desaparezca, el 39% de esas habilidades actuales se transforman y caducarán para el 2030. Así que lo que no se acaba es el trabajo, ni tampoco lo que se va es la persona. Lo que sí cambia es la tarea. La persona no es reemplazable, realmente lo que es reemplazable es la tarea repetitiva que antes hacíamos y que hoy ya no es necesario hacer. Entonces vamos a ver a detalle en este punto lo que sí desaparece y cuál es la tendencia que hay en los próximos años. Los trabajos en riesgo comparten estas tres cosas que anteriormente vimos. No es que desaparezcan porque seamos reemplazables, sino desaparecen porque las tareas que esos trabajos ejecutan sí lo son. Y aquí es donde vamos a ver el estudio más honesto que hay hasta la fecha, y es que la capacidad teórica de la inteligencia artificial versus el uso real por categoría y por área de conocimiento. Esto lo publicó hace un par de meses Anthropic, con datos reales del uso de cloud para entornos profesionales. No son encuestas ni proyecciones. Esto es lo que realmente encontró en lo que se está usando actualmente la inteligencia artificial
y lo que podría ser en capacidad teórica en los próximos años. Entonces acá vemos las dos variables, lo que la inteligencia artificial puede hacer, la capacidad teórica, y lo que la inteligencia hace hoy, es el uso observado. Recuerden, estos son datos reales, no son un estudio probabilístico ni es un estudio representativo, son datos reales de cómo se está utilizando la inteligencia artificial al 2026. Actualmente, en lo que más se utiliza, en un 33%, se utiliza en computación y matemáticas, y se proyecta que en los próximos años en computación y matemáticas se ha transformado o reemplazado un 94% de cómo se utiliza hoy y lo que es la computación y las matemáticas hoy. Esto no quiere decir que se acabe el trabajo, quiere decir que la computación y las matemáticas, como las entendemos, van a cambiar. Se van a necesitar personas que construyan más estrategias, más criterio, tengan una visión mucho más desde las habilidades blandas que una visión más técnica, y eso es algo muy importante que vamos a ver durante todo este video. Negocios y finanzas, hoy actualmente tenemos un 28% de uso y se proyecta a un 94%. Está casi, esa área del conocimiento está casi igual que computación y matemáticas. Oficina y administración. En esta área de conocimiento actualmente es la que tiene mayor uso, tiene un 38% de uso y se proyecta que puede ser transformado o reemplazado en un 90%. La gestión o la gerencia actualmente tiene un 16% y se proyecta que en los próximos años va a poder reemplazarse el 91% de las labores que se hacen hoy. Todo lo que tiene que ver con el derecho actualmente está en un 20% y se proyecta que va a ser reemplazado las habilidades que se tienen hoy en el derecho en un 89%. Arte y medios actualmente se utiliza en un 20% y por supuesto acá quiero detenerme porque se utiliza específicamente en la producción masiva de contenidos, en todo lo que tiene que ver en publicidad, marketing y todo lo que contempla el diseño gráfico, el diseño de interfaces. Este tipo de conocimiento en este momento tiene un 20% de uso y se proyecta que va a ser reemplazado en un 84% en los próximos años. Seguimos con arquitectura e ingeniería. Hoy actualmente es de los usos más bajos, pero se proyecta que va a ser reemplazado en un 85%. Las ciencias sociales actualmente tiene un uso del 12% y se proyecta que va a ser reemplazado en un 77%. Las ventas actualmente tienen un 22% de uso de inteligencia artificial y se proyecta que llegarán hasta un 62%. Educación y bibliotecas actualmente tiene un uso del 14% y se proyecta a un 62%. Y desde la parte de ventas hacia abajo es donde empezamos a ver los menores cambios o transformaciones que existen. Por ejemplo, en salud actualmente solo se usa en un 5% y tenemos una proyección de tan solo el 60% de transformación o cambio apoyados en la inteligencia artificial. En estas últimas particularmente uno empieza a evidenciar que la presencia humana es muy importante y va a ser difícilmente reemplazable. Por ejemplo, los soportes de salud, los servicios sociales, la salud como tal, la educación y las bibliotecas, el transporte y la producción tienen actualmente usos muy bajos y unas proyecciones de transformación también muy bajas, donde la producción y el transporte apenas serán reemplazados en un 25 y 28%. Aquí podemos hacer un análisis adicional y una reflexión sobre los datos que existen, y es que todas las carreras que se proyectan al futuro van a tender a requerir habilidades humanas, el contacto humano, la presencia, los objetos, la construcción de todas las experiencias que nos dan la posibilidad de contacto no van a ser fácilmente reemplazadas porque de entrada es difícil replicar una experiencia humana. Y aquí volvemos al dato del 39%. De esas habilidades que conocemos hoy van a caducar muy pronto, en los próximos años. Por eso es muy importante tener una visión, así tengamos 18, 20, 30, 40 o 50 años, de cómo apropiar, cómo entender la inteligencia artificial y qué habilidades son las que realmente necesito para construir buenas metodologías y sobre todo estar a la vanguardia con la inteligencia artificial. Del 30% de los trabajadores tienen exposición cero a la inteligencia artificial hoy. Entre ellos están los cocineros, los mecánicos, los salvavidas, los bartenders. Estos trabajos que tienen esa relación con la presencialidad siguen intactos, y aquí me permito especular un poco. Ustedes piensen todos esos trabajos que requieren
presencialidad directa, que requieren la relación del humano. Se van a crear también nuevos trabajos en los que vamos a suplir algunas necesidades que no contemplamos hoy y no las vemos tan claras, pero lo que sí podemos ver es cómo construir habilidades sociales, habilidades personales, lo que se llama habilidades blandas, y cómo entiendo la inteligencia artificial para que me resuelva todas mis necesidades técnicas y construyo otras habilidades que son las habilidades que sí se necesitan en el futuro. Y volvemos al punto inicial, no se va la persona, lo que sí se va es la tarea. La persona realmente no es reemplazable, lo que es repetible sí es reemplazable. Por eso, en todo este cambio es muy importante contarles ese nuevo entorno, equipos distintos, una cultura distinta, un liderazgo distinto. La transformación no solo es de tareas, es de fondo, y en esa transformación debemos empezarle a apuntar a esas nuevas habilidades, y ya no son habilidades de memoria, no son habilidades de hacer la cartelera, es el espacio social de una exposición lo que me permite a mí construir habilidades. No es hacer la cartelera ni hacer la tarea para el profesor, realmente es la relación social lo que me permite tener habilidades. Y eso es muy paradójico porque precisamente lo que llegó a mostrarnos la inteligencia artificial es que las habilidades humanas tienen mayor valor que las habilidades técnicas en este momento. Entonces, un poco lo que vamos a ver en 2028, a tan solo 2 años de diferencia, es que los humanos y los agentes de inteligencia artificial van a estar en un mismo equipo. Esto puede ser una distribución de lo que veamos en un equipo: 2 humanos y 3 agentes de inteligencia artificial. Para este tipo de escenarios es que debemos prepararnos, porque yo así no sepa hacer automatizaciones, no sepa crear agentes, no sepa y no interactúe con código ni con inteligencia artificial, debo entender cómo funciona un agente porque no sabría cómo liderarlo. Yo como líder debo entender cómo liderar un humano y 3 agentes. Eso es muy importante. Entender la inteligencia artificial de fondo me va a permitir a mí como líder poder interactuar con esos otros o compañeros o empleados que voy a tener en mi empresa que van a ser esos agentes de inteligencia artificial. Si quieren esta tabla, estas presentaciones y todos los datos, comenten en este video, y si hay muchos comentarios lo adjuntamos a la descripción del video. Entonces, el 15% de las decisiones diarias de trabajo se tomará con inteligencia artificial autónoma para el 2028. Aquí solo una comparativa: en el 2024, hace tan solo 1 año y medio, eran 0 las decisiones que se tomaban con inteligencia artificial autónoma. El 50% de los trabajadores del conocimiento desarrollará nuevas habilidades para trabajar con agentes de inteligencia artificial el 2029. Las habilidades técnicas, humanas, creativas son muy importantes empezar a desarrollarlas porque son las que nos van a permitir la toma de decisiones, nos van a permitir la toma estratégica, nos van a permitir la estrategia y la posibilidad de administrar equipos donde haya agentes de inteligencia artificial e intervención humana al tiempo. Y el 60% de las organizaciones planea desplegar agentes en 2 años. Y esta es la curva de adopción más rápida que se ha medido en temas tecnológicos en los últimos años. Entonces vamos a ver también unas características que van a mutar y que se van a transformar con esto de la adopción de inteligencia artificial. Y es que antes lo que era un lujo, hoy es un requisito. Entonces, una de las cosas que realmente desaparece y está desapareciendo paulatinamente es el horario de 9 a 6 como única medida. Las jornadas flexibles son el beneficio que más se valorarán. El jefe que da órdenes, este rol está siendo cambiado. De hecho, otro de los estudios actualmente que hay es la capacidad humana que yo tengo de administrar a un equipo humano y a un equipo de agentes. Y realmente el número que un líder puede trabajar óptimamente con un equipo es de 5 a 10 personas. Y esto se va a empezar a reducir y se van a instalar mayores agentes de inteligencia artificial para esos equipos. Divergente es una empresa que fundé hace 1 año, dada esta necesidad de construir un puente entre lo racional y lo creativo, pero hoy ese puente tiene todo el sentido del mundo. Muchas veces me han preguntado por qué soy artista e ingeniero a la vez, y siempre que digo esto reaccionan de una manera curiosa preguntándome ¿y eso cómo se combina? Pues hoy en el 2026 tiene todo el sentido que lo técnico y lo creativo estén juntos, porque son las 2 habilidades del futuro necesarias que todos los seres humanos debemos tener
para adoptar la inteligencia artificial. Pero tener claro únicamente lo técnico no es el punto, no es centrarnos a hacer cursos de inteligencia artificial y solo entender cómo funciona un modelo LLM, sino es poder profundizar en cómo construyo yo ese criterio para que la inteligencia artificial me permita ser estratega, me permita construir criterio y optimice mis procesos. Ese es el punto del puente entre lo racional y lo creativo. Lo técnico es la entrada, saber usar inteligencia artificial, hoy lo hace casi todo el mundo, pero el diferenciador realmente es la construcción de criterio, saber qué preguntar, qué cuestionar y qué dejar pasar. Eso no lo tiene una máquina, esas capacidades de discernimiento, las capacidades empáticas, las capacidades de construcción del asombro, de la conciencia, eso no lo tiene la inteligencia artificial. Así que quiero contarles que las habilidades más importantes y las que más crecimiento van a tener los próximos años no son necesariamente técnicas. Y en el primer lugar de este ranking está el pensamiento analítico. Es esencial para 7 de cada 10 empresas. Imagínense la proporción que va a tener la capacidad de preguntarme los porqués de las cosas. Hay una analogía que quiero ponerles aquí con el pensamiento analítico. La habilidad que más nos incentivaban en las academias es resolver problemas, adquirir herramientas para resolver problemas, y en eso se basa el mercado laboral hoy, en resolver problemas. Pues resulta que esto está cambiando y ese es el paradigma que está cambiando, y es que ya no se trata de resolver los problemas, porque la inteligencia artificial de forma técnica ya los puede resolver. Si yo sé las nociones básicas, sé utilizarla, entiendo cómo funciona, puedo resolver esos problemas. Ese ya no es el punto no es técnico. Realmente lo que ahorita está cambiando y lo que sí es importante cultivar, cómo planteo el problema, la capacidad analítica y crítica para plantear problemas es lo que es importante, y les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años un ingeniero, un comunicador, un diseñador gráfico o cualquier otro campo del conocimiento en las academias se enfocaba en aprender habilidades dentro de ese campo del conocimiento para resolver problemas que están actualmente en la sociedad. Y eso nos funcionó durante muchísimos años para poder salir al mercado laboral. Sin embargo, la inteligencia artificial hoy nos resuelve gran cantidad de esos problemas y lo pudimos ver en las áreas de conocimiento. Entonces, en el futuro no se necesitará una persona que sepa resolver esos problemas, sino se necesitará alguien que sepa plantear los problemas. Hagamos un ejemplo con Divergente. Antes encontrábamos un cliente, el cliente venía con un problema. En este caso podemos poner un cliente de agendamientos de citas odontológicas. El cliente venía con el problema, nos planteaba el problema, el equipo en co-creación construía el problema y contratábamos a un ingeniero para que nos ayudara a solucionar ese problema que estaba planteado a partir de lo que del dolor del cliente. Ese problema que tenía el cliente, en este caso un consultorio odontológico, es la saturación en la gestión de su agenda. Y se contrataba 1 o 2 desarrolladores para dar la solución a ese problema. Ese es un proceso conjunto que se hacía en Divergente hace un tiempo. Hoy no necesito a los 2 desarrolladores y no necesito todo el equipo técnico de la construcción del problema. Necesito una persona que entienda qué se puede hacer con la herramienta técnica, que entienda el dolor del cliente, que pueda tener la capacidad de empatizar, construir conjuntamente el dolor del cliente y sepa hasta dónde llegan las herramientas, cuáles herramientas son las que debemos utilizar y cómo técnicamente se construye eso. Ya herramientas como Cloud, Codex o otras inteligencias artificiales nos van a dar la solución específica para ese problema. Lo máximo que necesitaríamos contratar es seguridad cibernética. Lo que quiero mencionar acá es que la estrategia y la capacidad de empatizar y la capacidad de construir con el cliente son las habilidades que permiten que una persona pueda construir ese pensamiento crítico que es tan necesario hoy en las empresas. Así que volvemos acá a nuestras habilidades y la segunda, encabezando este listado, está el pensamiento creativo. Es muy importante que las personas que son técnicas, desarrolladoras o todas las personas que viven en el mundo racional como el mundo de las finanzas tengan hoy la capacidad de entrar en procesos creativos e entender cómo un proceso creativo se construye, cómo se construye a partir de la incertidumbre, cómo se construye a partir del caos. Esas son las habilidades que son muy importantes construir, aparte de construir habilidades en las herramientas técnicas. La tercera es la resiliencia y la flexibilidad que se construyen a partir de
el aceptar el cambio, la impermanencia, conceptos que vienen desde hace muchísimos años, corrientes filosóficas como el budismo, el estoicismo, que permiten usar estas habilidades para entender lo que hoy estamos necesitando. Otra de las habilidades es la curiosidad y el aprendizaje continuo. Si vimos que una habilidad hoy tiene una fecha de caducidad muy temprana, es muy importante siempre mantenernos curiosos, siempre tener esa capacidad de juego, de asombro, de poder entrar en una habilidad y salir, no pensar que las habilidades son construidas solo para tener un trabajo y para tener éxito en la vida o para tener dinero. Realmente es esa capacidad de gozo y curiosidad que tenemos lo que nos permite mantenernos vivos en el mercado laboral. Y por supuesto, la última habilidad tiene que ver con el liderazgo y la influencia, porque como lo vimos, las posibilidades de grupos pequeños y grupos reducidos va a ser muy alta. Entonces se va a necesitar pequeños líderes que puedan potenciar a los equipos tanto de inteligencia artificial como humanos. Y quiero decirles acá que nosotros desde Divergente tenemos metodologías de aprendizaje desde la divergencia, la curiosidad, desde la construcción de herramientas como la meditación, el silencio, la pintura, la danza. Hay diferentes formas de construir esas habilidades. Por eso en este momento son tan importantes esas habilidades que se llaman blandas, porque son flexibles, porque tienen la capacidad de transformarse rápidamente. No es una habilidad en la que yo aprendo a hacer unas líneas de código, eso caduca muy rápidamente ahora. Realmente lo que nos tenemos que centrar es en ese tipo de habilidades. Esas habilidades son el centro y deben ser integrales, híbridas, humanas. El criterio, el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, la adaptabilidad es justo lo que la máquina no tiene y lo que el trabajo del futuro va a premiar. Y eso es lo que cultivamos desde las metodologías de Divergente, la divergencia como forma de aprendizaje y como forma de conocimiento. Por eso es muy irónico que la inteligencia artificial hoy nos vino a mostrar lo que nos hace más humanos, porque son las mayores habilidades que nos pueden mantener vivos en el mercado laboral. Así que les cuento que en Divergente estamos armando una comunidad donde utilizamos herramientas técnicas, aprendizaje de modelos LLM, aprendizaje de inteligencia artificial, aprendizaje de automatizaciones, aprendizaje de diferentes herramientas técnicas. También tenemos habilidades como finanzas u otras habilidades técnicas racionales, y cómo las juntamos con habilidades blandas o habilidades como la meditación, la observación, el silencio, el asombro, y cultivamos esas dos porque en este momento esa integralidad entre lo racional y lo creativo es lo que nos va a mantener vivos en el mercado. Así que si les gustó, denle like, compártalo, ayudan a que el algoritmo les muestre más información como esta y me ayudan a mí en el canal para hacer este tipo de videos para ustedes. Estén pendientes porque próximamente les voy a decir más detalles sobre el lanzamiento de esta comunidad. Estamos armando toda la estructura para que esto pueda ser una realidad. Entonces déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo video.